modernidad se basó básicamente en un discurso de la Ilustración, basado en la razón, y se llegó a creer incluso que la razón era algo infinito, ¿no? Un progreso a lo hegeliano que no iba a tener nunca un final, y que es lo que ha justificado, por ejemplo, el desarrollo de la ciencia, de la destrucción de la naturaleza, de sobre todo asimilar que el hombre, el ser humano y la mujer también incluido dentro de la dominación a la naturaleza, iba a tener un desarrollo que podía ser planificado, organizado desde el punto de vista de la ciencia, sobre todo las ciencias físicas, y en la epistemología hablamos también del naturalismo, que las ciencias naturales justamente, la física sobre todo y las matemáticas iban a poder guiar todo el discurso y toda la civilización humana. Para algunos estudiosos el término modernidad siempre es aplicado como sinónimo de actualidad también. Digamos, en 1600 también hubo eventos de modernización del mundo, el utilizar ciertas tecnologías, ciertos consumos culturales que daban esta pauta para entender que esas expresiones nuevas eran formas de modernidad. Entonces es como una tendencia que mientras unos la modernidad como la entendemos, como la entiende el mundo contemporáneo, es ese espacio, ese momento de tiempo en donde cambiaron los gustos culturales de dejar unas prácticas, un horizonte cultural, unos consumos culturales, unas preferencias que tenían en la estética para ir hacia otras comprensiones y manifestaciones estéticas y culturales. Entonces la modernidad fue un discurso que incluso justificó el coloniaje, ¿no? La colonización en América Latina, en el África, en el Asia fue justificado gracias al discurso de la modernidad que se entendió como un discurso europeo de la superioridad de la razón europea. Por eso hemos hablado mucha gente habla del mito de la razón, es decir, se llegó a adorar la razón a tal nivel que hemos llegado a los niveles irracionales actualmente en el que la humanidad estamos al borde del fin, gracias a este discurso modernizador que puso a la civilización humana sobre la naturaleza. Y creo que la crisis ambiental que se vive es consecuencia de la modernidad, del discurso civilizatorio que sobre todo se encarnizó en el capitalismo que actualmente vivimos. La posmodernidad surge sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Es un discurso que se basa un poco en una crisis de identidad que viven los seres humanos y la sociedad occidental especialmente, debido a que en 1945, alrededor de la década de los años 30 a los años 40 con la Segunda Guerra Mundial, la humanidad se dio cuenta que realmente podíamos acabarnos simplemente con aplastar un botón y detonar una bomba nuclear. Eso conllevó sobre todo que en Europa se vivía un tipo de depresión, podríamos decirlo, colectiva, un pesimismo sobre la humanidad. Entonces la posmodernidad realmente se vive como una crisis de una identidad, es decir, los seres humanos actualmente no sabemos qué somos, qué vamos, a dónde vamos, y por eso es que buscamos experimentar con las drogas, con la sociedad de la comunicación, de la telecomunicación, el internet, las relaciones sexuales online, por ejemplo, el arte contemporáneo que a veces no le encontramos de su sentido porque justamente existe una crisis de identidad. La lógica de pensar en la posmodernidad, a un joven de 18 o 20 años no le encuentra militando como lo teníamos hace 50 años, ¿no? Que eran profundamente convencidos que la vía de la transformación social estaba dada por la activación política, ¿no? Hoy un joven va a votar y hace un ejercicio de un voto, perdónenme la expresión, que chuchista, ¿no? Voto, me da igual. De que sí. Creo que incluso si vemos las relaciones sociales que actualmente manejamos entre hombres y mujeres, entre amigos, familiares, están bastante mediatizadas y mediadas por las tecnologías de la comunicación. Este momento es impensable pensar en una sociedad sin comunicación, sin internet, y eso es parte también de cómo el sistema capitalista y la posmodernidad han mediado las relaciones sociales. Entonces no podemos vivir actualmente o no podemos imaginar una sociedad sin medios de comunicación, sin internet, sin WhatsApp, sin Facebook, sin Snapchat. Es decir, la sociedad cada vez se está virtualizando más, incluyendo las relaciones comerciales, las relaciones educativas, las relaciones sociales. El amor comienza a ser un amor digital, un amor online, un amor del Tinder. Entonces, es un tema que bastante nos lleva a un análisis, sobre todo de la crisis de la identidad que te decía. Que deberíamos comenzar más bien definiendo qué es un lugar antropológico. Normalmente se lo entiende como un lugar en el cual tienen espacio relaciones sociales, relaciones de identidad, relaciones humanas, podríamos decirlo, relaciones antropológicas. Es decir, espacios físicos, incluso entendidos muchas veces, en los cuales tiene espacio una relación social, una relación humana. Y es algo bastante relativo, subjetivo, porque para una persona la selva, por ejemplo, puede ser un lugar antropológico, como es el caso de las nacionalidades indígenas que conviven en la Amazonía, ¿no? Y para quienes realmente la selva es su espacio antropológico. Entonces, ¿cuáles son los lugares no antropológicos
también es una definición bastante subjetiva, podríamos decirlo, porque es un lugar en el cual no existen relaciones antropológicas, relaciones humanas, relaciones sociales, y eso es bastante subjetivo. Normalmente es el ejemplo de una autopista. Una autopista es entendida como un lugar no antropológico, porque claro, simplemente es una autopista de concreto por el cual los vehículos pasan, pero ninguna relación antropológica o social está teniendo lugar en esa carretera. Sin embargo, para mí, los no lugares antropológicos comienzan a ser lugares antropológicos, en realidad justamente por las tecnologías de la comunicación y la crisis de la identidad. Muchas veces el mismo centro comercial que te daba como un ejemplo de un lugar antropológico comienza a ser un no lugar antropológico, porque las relaciones sociales en un mall se convierten muchas veces en una relación de consumo. Uno simplemente va a comprarse una cosa en el mall y no tiene ninguna relación social, incluso con los familiares con quienes vas. Igual las relaciones digitales comienzan a tener un no lugar, se comienzan a desmaterializar, ¿no? Es un amor online vía Skype, lo cual en un momento puede estar bien, pero una exageración o un límite de aquello te lleva a un no lugar antropológico, porque las relaciones sociales comienzan a tener un no espacio, un no lugar. Son relaciones virtuales, virtualizadas. Entonces los no lugares antropológicos cada vez van ganando espacio a los lugares antropológicos, justamente por la crisis de identidad, por la posmodernidad que vivimos, por los medios de comunicación que comienzan a ser primordiales o únicos, incluso como la única forma de comunicarnos, de entendernos a la sociedad.